Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Esta es la primera charla de una serie de 6 encuentros que se organizaron para contarles cómo trabajamos en el laboratorio de Estambulián. Estos encuentros van a ser de microbiología, de serología y de biología molecular, y hoy vamos a tener el primer encuentro de microbiología. En 15 días va a ser el segundo. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver una introducción del laboratorio de microbiología, cómo funciona la unidad de microbiología en el laboratorio Estambulián, cuáles son las muestras útiles para los distintos estudios microbiológicos, su conservación y aspectos prácticos del laboratorio de microbiología. En la segunda charla de microbiología vamos a ver la parte de sensibilidad antimicrobiana. Con respecto al laboratorio de microbiología, este tiene como objetivo, igual que el resto del laboratorio, emitir un resultado que sea significativo, que sea clínicamente relevante, y es fundamental que sea informado en el tiempo adecuado para poder influir en las decisiones terapéuticas. La idea es no llegar tarde con nuestros resultados. Dentro del laboratorio de microbiología, lo que intentamos responder son 3 preguntas: si el paciente está cursando un proceso infeccioso. En caso de que la respuesta a esta pregunta sea que sí, saber qué microorganismo lo está causando, o sea, la identificación a nivel de género y en caso de que podamos también a nivel de especie, y cuál es la sensibilidad de ese microorganismo cuando corresponde hacer estudios de sensibilidad. El laboratorio de microbiología se diferencia de otras unidades del laboratorio en que recibimos una gran diversidad de muestras clínicas y también que las metodologías diagnósticas que aplicamos son también muy diversas. Ante la sospecha de un proceso infeccioso, siempre tenemos el médico debe solicitar un cultivo. No siempre. Hay situaciones en las cuales se decide realizar tratamientos empíricos y que no es necesario realizar cultivos. Una de ellas es la neumonía de la comunidad, en el paciente que va a cursar esa neumonía en su casa, que no tiene criterios de internación. Y esto se debe a que la muestra adecuada para estudiar el agente etiológico de esa neumonía sería la muestra esputo, que es una muestra respiratoria no invasiva. Se ha demostrado que muchos pacientes no pueden expectorar y que de aquellos pacientes que expectoran, solo el 50% logra recolectar una muestra que sea representativa de vías aéreas inferiores. Y de ese 50%, solo el 25% se logra una recuperación de una bacteria que puede ser el agente etiológico de la neumonía. Por lo tanto, en este caso, costo-efectividad, no estaría indicado el cultivo de esputo en pacientes con neumonía de la comunidad. Para esto tenemos que conocer los agentes etiológicos que producen las neumonías en cada institución y conocer los perfiles de sensibilidad, de manera que el tratamiento empírico que se instaure sea dirigido. Otra patología infecciosa donde no realizamos cultivo es en la otitis, salvo en aquellos casos de otitis complicadas que se ven muchas veces en pediatría, que pueden requerir el cultivo. Y si no, el diagnóstico es clínico y el tratamiento, igual que la neumonía de la comunidad no complicada, también se realiza en forma empírica.
Otro tipo de material que no recibimos en el laboratorio de microbiología, ya que se instaura tratamiento empírico, son las muestras de peritonitis secundarias, ya que estas peritonitis están causadas por la microbiota intestinal del paciente y entonces se tratan empíricamente. En el laboratorio, no solo en el laboratorio de microbiología, sino en todo el laboratorio, hay 3 etapas. La etapa preanalítica, que es aquella previa a el ingreso de la muestra al laboratorio propiamente dicho, cuando el médico está frente a un paciente y sospecha una enfermedad infecciosa, en este caso, va a realizar una solicitud de un estudio para cultivo o para otra metodología, para llegar a conocer cuál es el agente etiológico de ese proceso infeccioso. Es importante que se solicite el estudio que permita diagnosticar el proceso infeccioso. Por ejemplo, paciente internado, más de 72 horas, con diarrea. Lo ideal es solicitar una toxina de Clostridium y no un coprocultivo. Ambos estudios son estudios que se realizan en materia fecal. Ambos estudios nos permiten identificar los agentes etiológicos de diarrea, pero en diferentes situaciones clínicas. Y tener en cuenta siempre cuáles son las indicaciones del laboratorio para obtener las muestras, conservarlas y transportarlas hasta que se procesen. Todo esto forma parte de la etapa preanalítica. La etapa analítica es el procesamiento propiamente dicho de la muestra dentro del laboratorio y la interpretación de los resultados. Y la etapa posanalítica, que es la liberación del informe, de los resultados y el informe de los valores críticos también. Con respecto a la recolección de las muestras, es importante evitar el estudio de contaminaciones y colonizaciones. ¿Y a qué nos referimos con esto? Toda la piel y las mucosas están colonizadas por microbiota habitual, y ahí tenemos, por ejemplo, ahí está. En el gráfico vemos que la microbiota que coloniza los distintos sitios anatómicos es diferente, tiene diferente composición. Necesitamos conocer cuál es la microbiota habitual para evaluar cuando estamos estudiando un microorganismo que sea un probable colonizante. Y tener en cuenta también que en aquellos pacientes que se encuentran internados hay un reemplazo de su microbiota habitual por los microorganismos que están circulando en el ambiente hospitalario. Como ejemplo de contaminación, tenemos que si la toma de muestra de hemocultivos no se respetan las condiciones de asepsia necesarias para decontaminar la piel, vamos a tener la probabilidad de aislar, por ejemplo, Staphylococcus coagulasa negativo, Corynebacterium, en los frascos hemocultivos, que en realidad son contaminantes que ingresan en el momento de la toma de muestra. Y como ejemplo de estudio de colonizaciones, una muestra respiratoria como el aspirado traqueal tiene un alto valor predictivo negativo y un bajo valor predictivo positivo, ya que las vías aéreas superiores de los pacientes internados en terapia intensiva generalmente están colonizadas, puede ser uno de los agentes Acinetobacter, enterobacterales, los microorganismos que están circulando en esa institución, y esta muestra recoge esa colonización. Entonces es muy importante evaluar que sea una muestra representativa de árbol respiratorio inferior y que se respeten los recuentos para jerarquizar los aislamientos. Con respecto a la recolección de las muestras, ¿cuál es el momento ideal para la recolección de muestras para cultivo? Siempre previo al inicio del tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque el tratamiento antibiótico va a disminuir la sensibilidad de los estudios microbiológicos, principalmente todos aquellos estudios que impliquen cultivo.
Muchas veces el paciente se encuentra ya en tratamiento antibiótico cuando se decide la toma de la muestra, entonces vamos a tratar de tomar la muestra, en el caso de los hemocultivos, lo más alejado posible de la dosis anterior de antibiótico. Así nos aseguramos de tener la menor cantidad de antibióticos circulante en sangre. Hay otras situaciones particulares, por ejemplo, la búsqueda de estreptococo beta hemolítico en la mujer embarazada debe realizarse entre la semana 35 y 37 de embarazo, ya que la aportación, que es lo que buscamos en este tipo de muestras, es intermitente. Y cuando se sospecha una bacteriemia asociada a catéter, es importante siempre que la punta de catéter, cuando se envía a cultivo, sea acompañada de una muestra de hemocultivo. La extracción de la punta de catéter debe ser posterior a la extracción del hemocultivo, ya que al extraer la punta de catéter se puede producir una bacteriemia transitoria. Siempre las muestras deben enviarse al laboratorio rotuladas, siempre tienen que estar el nombre y apellido del paciente, y en cada caso, cada laboratorio puede solicitar algún otro tipo de identificación inequívoca. El rótulo siempre debe ser en el recipiente, no en la tapa, para evitar que las tapas, uno destapa los recipientes y pueden mezclarse, entonces siempre hay que rotular el recipiente. No, siempre es importante considerar cuál es el recipiente adecuado según el tipo de muestra que se va a enviar al laboratorio, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y nunca remitir jeringas con aguja para evitar accidentes cortopunzantes. Con respecto a la conservación de las muestras, lo ideal es que una vez que uno recoge una muestra para cultivo o para cualquier estudio microbiológico, se remita de inmediato al laboratorio y que sea procesada dentro de las 2 horas de recolectada. No siempre es posible, a veces los laboratorios no trabajan 24 horas, los 7 días de la semana, entonces siempre hay que tener presente cuál es la temperatura de conservación de las muestras para evitar que se afecte el resultado del estudio microbiológico. Se van a conservar a temperatura ambiente todas aquellas muestras que sean obtenidas de sitios estériles, y también aquellas en donde la infección se sospeche que esté producida por microorganismos sensibles al frío. Por ejemplo, un microorganismo que es sensible a las bajas temperaturas es la Shigella, las bacterias anaerobias. Vamos a conservar en heladera todas aquellas muestras donde se requiera realizar un recuento de colonias. Las bacterias de rápido crecimiento se multiplican en horas, entonces si conservamos una orina, por ejemplo, a temperatura ambiente, el recuento después de varias horas de estar esa orina a temperatura ambiente va a ser mucho mayor que el momento que se recogió la muestra. Por eso, esas muestras hay que conservarlas en heladera. También vamos a conservar en heladera aquellas muestras que sean obtenidas a través de sitios que estén colonizados con su microbiota habitual, por ejemplo, las respiratorias. Ya que éstas podrían sobrecrecer y enmascarar al verdadero agente etiológico del proceso infeccioso. Todas las muestras donde se sospechan como agente etiológico las micobacterias también pueden ser conservadas en la heladera, ya que todas las micobacterias conservan su viabilidad a 4 grados. También vamos a conservar en heladera las puntas de catéteres porque también requieren para interpretar el cultivo un recuento de colonias. En el caso de los hemocultivos, dependiendo de si uno cuenta con hemocultivos automatizados o manuales, es importante que este tipo de muestras ingresen a su procesamiento de inmediato,
por la criticidad de este valor y de este estudio. Entonces, si uno cuenta con hemocultivos automatizados, cuanto antes se lo ingrese al equipo de hemocultivos mejor. Muchas veces puede no estar funcionando el laboratorio de microbiología, pero quien recoge la muestra puede tener acceso a este equipamiento y solo hay que poner la botella a incubar. Y en el caso de no contar con hemocultivos automatizados y estar hablando de hemocultivos manuales, estos pueden ingresarse en la estufa y que comience el proceso de incubación de inmediato. En el caso de que uno cuente con hemocultivos automatizados y no tenga acceso al equipo de hemocultivos, hay que conservar estas muestras a temperatura ambiente. Y lo mismo es para líquidos de punción que pueden remitirse en frascos de hemocultivos, que después Lucrecia nos va a contar cuáles son los casos. Siempre entonces tratar de remitirlo de inmediato al laboratorio y como máximo conservar 24 horas las muestras antes de que sean procesadas. Con respecto a los recipientes adecuados, hay muestras que pueden recolectarse en hisopos, que son por ejemplo hisopos de fauces, los hisopados de fauces tanto para cultivo como para test rápido, los hisopados de vigilancia, hisopados conjuntivales. En general, y muestras ginecológicas. En general, este tipo de muestras preferimos que sean enviadas al laboratorio en hisopo con medio de transporte. Es una excepción el hisopado de fauces, ya que los estreptococos beta-hemolíticos conservan su viabilidad hasta 24 horas en hisopo seco. Con respecto a las muestras de urocultivo, que es una de las muestras que más frecuentemente recibimos en el laboratorio, deben recogerse en recipiente estéril, plástico con tapa rosca, siempre enviarlo bien cerrado. Recordar que en los pacientes sondados, si tienen colocada la sonda 24 horas o más, se requiere un recambio de sonda previo a la recolección de la muestra de orina, ya que las sondas se colonizan y corremos el riesgo de informar colonizantes y no el verdadero agente del proceso infeccioso, y recordar que no son útiles las bolsitas colectoras en pediatría. Con respecto a las biopsias, líquidos de punción, punta de catéter, deben ser enviados al laboratorio, en recipiente estéril también con tapa rosca. Siempre preferimos los recipientes plásticos, ya que evitamos que se rompan. También pueden ser enviados en tubos cónicos estériles, también con tapa rosca y de material plástico, y evitar trasladar las jeringas con aguja. En caso de que no cuenten con un recipiente plástico o un tubo y quieren trasladarlo en la jeringa, pueden hacerlo, pero reemplazando la aguja por un obturador estéril. Bueno, ahora Lucrecia nos va a seguir contando cómo trabajamos en el laboratorio de microbiología. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un poquito cómo trabajamos en el laboratorio de micro. Vamos a intentar hacer el diagnóstico microbiológico de los procesos infecciosos y para eso vamos a contar con 3 grandes grupos de herramientas. Por un lado, contamos con métodos rápidos. Podemos hacer también la clásica estrategia del cultivo, que consta de un examen directo, la identificación fenotípica del microorganismo causal y el estudio de su sensibilidad antibiótica, y también podemos utilizar métodos moleculares. Algunos ejemplos de métodos rápidos que podemos utilizar son la detección de antígenos bacterianos en muestra de líquido cefalorraquídeo. Esta determinación es útil ante la sospecha de meningitis de la comunidad cuando no observemos bacterias en el gram de la muestra. Otro test es la detección de antígenos del Cryptococcus neoformans, por ejemplo por látex, que lo podemos realizar en muestra de líquido cefalorraquídeo o de suero. La utilidad
de esta determinación, además del diagnóstico, es el seguimiento del tratamiento, dado que puede realizarse la titulación. También podemos detectar antígeno de Streptococcus pneumoniae en orina. Esto nos va a resultar de gran utilidad para el diagnóstico de neumonías graves bacteriémicas por Streptococcus pneumoniae. Ante la sospecha de una faringitis por Streptococcus pyogenes, podemos realizar la detección del antígeno de este agente en hisopados de fauces. Es importante que recordemos que si tenemos un resultado negativo, debemos recurrir al cultivo de la muestra, dado que podemos llegar a recuperar algún otro estreptococo beta hemolítico como agente causal, o incluso que podemos llegar a tener algún resultado de test rápido negativo y recuperar el estreptococo piógenes en el cultivo, dado la distinta sensibilidad de los métodos. Podemos detectar toxina de Clostridium difficile en muestra de materia fecal. Los test normalmente utilizados detectan toxina A, toxina B y antígeno GDH. En este caso es muy importante que conservemos y remitamos muy rápido, o sea, se conserve muy bien la muestra refrigerada y se remita rápidamente al laboratorio, dado que las toxinas son muy lábiles. Entonces, si no cumplimos con los pasos de la etapa preanalítica correctamente, podemos obtener resultados falsos negativos. Se pueden detectar rota y adenovirus en muestras de materia fecal fresca con otros métodos rápidos, e incluso se puede hacer la detección de gigatoxinas. Bueno, el trabajo para el cultivo, para la metodología convencional de cultivo, consta de 3 etapas. Un procesamiento inicial de la muestra, en la que vamos a realizar exámenes directos y la siembra en medios de cultivo. En el caso de que esos medios se van a incubar, y en el caso de que haya desarrollo, vamos a proceder a la identificación bacteriana basados en la jerarquización del aislamiento dependiendo del tipo de microorganismo y recuento de colonias obtenido. ¿Sí? Tenemos que considerar que desde el procesamiento inicial hasta que podamos proceder a la identificación de estos microorganismos, van a pasar por lo menos 24 horas. Y en el caso de que correspondiera, vamos a proceder a hacer pruebas de sensibilidad de esos microorganismos, para los que vamos a tener que esperar otro día más para obtener resultados. Siempre esto hablando de los cultivos para gérmenes comunes. En el caso de que hayamos que estemos hablando de cultivos para micobacterias o para hongos, los tiempos de incubación van a ser mayores, dado que los tiempos de crecimiento de estos microorganismos son mucho más largos. Para micobacterias los cultivos los vamos a incubar hasta 60 días y para hongos hasta 28. Bueno, si hablamos de los exámenes directos, los vamos a hacer dependiendo del tipo de muestra y la sospecha diagnóstica que tengamos. Podemos hacer exámenes en fresco y o coloraciones, y dentro de las coloraciones que más se utilizan en el laboratorio de microbiología están la coloración de Gram, de Ziehl-Neelsen, de Giemsa y de Kinshum, por ejemplo. Si hablamos del Gram, bueno, ¿cuándo y a qué muestras se lo vamos a realizar? Hay muestras algunos tipos de muestras se lo vamos a hacer siempre, algunas se los vamos a hacer en determinadas situaciones, y a otras no se lo vamos a hacer nunca. Siempre lo vamos a hacer en muestras que vengan de sitios estériles, como por ejemplo los líquidos de punción y las biopsias. También a algunas muestras que vengan de sitios no estériles, como las muestras respiratorias y las muestras genitales. ¿Sí? En estos casos es muy importante contar con el examen directo coloreado por Gram para poder jerarquizar el cultivo. Algunas muestras dijimos que se lo vamos a hacer el Gram en determinadas situaciones. Por ejemplo, al hisopado de fauces, ¿sí? Es el caso de que sea sospechada angina de Vincent, cuyo diagnóstico es por examen directo. A las muestras de orina
solo le vamos a hacer coloración de Gram cuando tengamos leucocituria y no tengamos desarrollo bacteriano, o cuando la muestra haya sido tomada por punción suprapúbica. Nunca le vamos a hacer Gram a muestras que tengan flora acompañante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a poder diferenciar la flora comensal de los agentes patógenos causales de la infección. Es el caso, por ejemplo, del hisopado de fauces para búsqueda de estreptococos beta hemolíticos. No podemos diferenciar por morfología y coloración los estreptococos beta hemolíticos de otros estreptococos comensales de la faringe. En el caso de los hisopados de vigilancia, es parecida la situación. No podemos diferenciar microorganismos que tengan algún mecanismo de resistencia de algunos que no lo tengan por una coloración de Gram. Y a las muestras de sangre no le vamos a hacer examen directo, porque sabemos que las bacteriemias cursan con un inóculo bacteriano de 10 a 10 a la cuarta unidades formadoras de colonia por mililitro, y la sensibilidad de la coloración de Gram es de 10 a la sexta unidades formadoras de colonia por mililitro, por lo que no nos va a alcanzar la sensibilidad de la coloración para poder ver estas bacterias. Bueno, en el cultivo nosotros rutinariamente vamos a buscar gérmenes comunes. Para eso vamos a sembrar medios selectivos, diferenciales y de enriquecimiento que nos permitan recuperar los microorganismos que habitualmente causan esos cuadros clínicos. Si se sospecha de que algún otro tipo de microorganismo, como por ejemplo micobacterias, hongos, nocardia o bacterias anaerobias, podrían ser el agente causal, deberían solicitarnos expresamente este tipo de cultivo. En el caso de que se pida cultivo para micobacterias, además del bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, podemos recuperar también micobacterias de rápido crecimiento. En los cultivos micológicos, además de hongos filamentosos, podemos recuperar levaduras. Y la recuperación, tanto de nocardia como de anaerobios, dependerá de la flora acompañante que haya en la muestra. Bueno, respecto de las muestras de orina, vamos a ver un poquito un algoritmo de seguimiento del procesamiento y cultivo de la muestra. El día que se toma la muestra y la recibimos en el laboratorio, vamos a proceder a hacer examen directo y siembra. El examen directo consta de hacer el sedimento urinario, ¿sí? Centrifugamos una porción de la muestra y observamos el sedimento al microscopio. Además, vamos a evaluar el pH y la densidad de la muestra. El pH nos va a orientar a ver si la orina está o no alcalinizada, y nos va a servir para jerarquizar el desarrollo de ciertos microorganismos que alcalinizan la orina, y la densidad va a ser un indicador de la retención urinaria previa a la toma de muestra. Una vez que hayamos sembrado en los medios que nos permiten recuperar los microorganismos que buscamos, incubamos esas placas entre 16 y 24 horas, y vamos a proceder a la lectura inicial del cultivo. En el caso de que el cultivo sea negativo y hayamos tenido un sedimento normal, vamos a informar un urocultivo negativo. Entonces, ante un sedimento normal y un cultivo negativo, al día siguiente de remitida la muestra, ya vamos a tener el resultado negativo final de ese cultivo. En el caso de que hayamos observado un sedimento patológico, que hablamos de sedimento patológico cuando se ven más de 10 leucocitos por campo en el sedimento, y no hayamos tenido desarrollo en el cultivo inicial, vamos a proceder a realizar examen de Gram y coloración de Gram y siembra en medios de enriquecimiento. Estos medios de enriquecimiento los vamos a incubar hasta 48 horas para descartarlos como un urocultivo negativo con sedimento patológico.
Si estos medios de enriquecimiento nos ayudaron a recuperar el agente causal de esa infección urinaria y obtenemos desarrollo, vamos a proceder a la identificación del microorganismo. Dependiendo de la metodología con que contemos, que después vamos a ver un poquito más, vamos a tener el resultado de identificación de este microorganismo en el día o después de 24 horas. En el caso de que corresponda, dependiendo del microorganismo que hayamos recuperado, vamos a proceder a realizar el estudio de sensibilidad, cuyos resultados los vamos a tener 24 horas después. Bueno. Otra muestra que podemos recibir en el laboratorio son muestras respiratorias. Si sospechamos de una infección de las vías aéreas superiores, podemos hablar de faringitis, entonces nos van a remitir hisopados de fauces, y en el caso de que se sospechen tanto otitis como sinusitis, no vamos a realizar cultivos de rutina, porque el diagnóstico va a ser clínico. De rutina, en los hisopados de fauces, vamos a buscar estreptococos beta hemolíticos. Si, en cambio, se sospecha de Neisseria gonorrhoeae o de una angina de Vincent, en ambos casos hay que hacer una búsqueda dirigida. Para angina de Vincent hay que realizar la coloración de Gram, que no realizamos de rutina, entonces hay que solicitarlo expresamente. Lo mismo para Neisseria gonorrhoeae, cuyo desarrollo se logra solamente usando medios más enriquecidos, porque no utilizamos de rutina para el cultivo de fauces. Entonces, en estos dos casos, la búsqueda es dirigida y tiene que ser expresamente solicitada. En la imagen vemos una placa de agar sangre con el cultivo característico de un estreptococo beta hemolítico. Bueno, si en cambio sospechamos de una infección de la vía aérea inferior, podemos recibir muestras no invasivas, que va a ser el esputo, o muestras tomadas de forma invasiva, como pueden ser el aspirado traqueal, el BAL, el minimal o el lavado bronquial. La única utilidad del lavado bronquial es la búsqueda de micobacterias posterior a un BAL. Otras muestras que nos pueden remitir, que se pueden solicitar, acompañando a las muestras respiratorias, que van a ser de utilidad para el diagnóstico de este tipo de infecciones, pueden ser hemocultivos, que son útiles en los pacientes que hayan requerido internación, y nos van a ayudar a recuperar el microorganismo causal, que posterior a la neumonía causó una bacteriemia. Se pueden tomar muestras de orina para la detección de antígenos de aquellos microorganismos que los antígenos se excreten por orina, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae o la Legionella pneumófila, y hay otros microorganismos cuyo diagnóstico va a ser serológico. Bueno, cuando recibamos las muestras, tenemos que evaluar en el laboratorio la calidad, la representatividad de esa muestra para poder jerarquizar o no los microorganismos que desarrollen en el cultivo. Tanto para la muestra de esputo como de aspirado traqueal, vamos a evaluar la cantidad de células epiteliales escamosas que observemos al microscopio a bajo aumento. Vamos a considerar representativas las muestras que presenten menos de 10 células por campo, y no representativas aquellas en las que observemos más de 10 células por campo. Para las muestras de BAL y de mini-BAL, vamos a considerar representativas las muestras en las que observemos menos de un 1% de células de este mismo tipo. Es un indicador de buena calidad de muestras de BAL y de mini-BAL la presencia de macrófagos alveolares. Esto nos va a estar hablando de que la muestra fue tomada de los alvéolos pulmonares. En cambio, si vemos células cilíndricas ciliadas, nos va a estar hablando de que la muestra fue tomada del árbol bronquial y no se llegó al alvéolo. La siembra en medios de cultivo, ya sea del esputo como del aspirado traqueal, la vamos a realizar de forma semicuantitativa. Vamos a jerarquizar
un crecimiento microbiano hasta la cuarta estría de un microorganismo cuyo morfotipo haya sido visto en el Gram. Este crecimiento hasta la cuarta estría se corresponde con un recuento equivalente a más de 10 a la sexta unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra. Tanto para el VAL como para el mini-VAL, en cambio, vamos a hacer siembra cuantitativa, y el punto de corte para considerar un recuento jerarquizable va a ser de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia por mililitro. En el caso de que el paciente esté con tratamiento antibiótico, el punto de corte va a ser de 10 a la cuarta. Bueno, entonces, el día que recibamos la muestra vamos a realizar los exámenes directos, vamos a incubar las placas y a las 24 horas vamos a hacer una primera lectura. En el caso de que se jerarquice el crecimiento, el microorganismo que haya desarrollado, vamos a proceder a hacer su identificación y estudio de sensibilidad, si correspondiera, cuyos resultados los vamos a tener 24 horas después. Bueno, a todas las muestras respiratorias, además de Gram, les vamos a hacer una baciloscopía, ¿sí? Lo podemos llamar baciloscopía, Ziehl-Neelsen o búsqueda de Barr. La forma de informar las baciloscopías está estandarizada. Nosotros van a recibir los informes como ven en la tabla, ¿sí? Negativo, positivo, 1, 2 o 3 cruces, dependiendo de la cantidad de bacilos que se hayan observado. Siempre, como les dije, lo vamos a hacer a todas las muestras respiratorias, independientemente de que se haya o no solicitado la baciloscopía. En cambio, a las muestras no respiratorias, del tipo que sea, se lo vamos a hacer ante expreso pedido, y será el caso cuando las micobacterias estén consideradas como probable agente etiológico del proceso infeccioso. Es importante considerar estos microorganismos como agentes etiológicos cuando las infecciones se presentan después de tratamientos estéticos o cirugías plásticas, por ejemplo. Además de la coloración de Ziehl-Neelsen, podemos utilizar la coloración de auramina-rodamina para la observación de las baciloscopías. Nosotros en el laboratorio la usamos como coloración de screening, que después, si es positiva, confirmamos con Ziehl-Neelsen para poder informar de forma estandarizada según el cuadro. Y la ventaja que tiene esta coloración es que nos permite mirar los vidrios de forma más rápida. Nos resulta muy útil a los laboratorios que tenemos un caudal de muestras para baciloscopía. Si hablamos de muestras de líquidos de punción, siempre se sugiere remitir 3 tubos al laboratorio. Un primer tubo para el examen físico-químico citológico. Un segundo tubo que se va a utilizar para cultivo. Y el tercer tubo se reserva, por lo general, por si se quieren realizar agregados u otro tipo de cultivos dirigidos según lo que se observe en el examen directo. El volumen mínimo necesario de líquido es de 2 mililitros para gérmenes comunes, 2 para el cultivo micológico y otros 2 mililitros para el cultivo de micobacterias. En el caso de que nos remitan un volumen menor y tengamos que elegir qué tipo de cultivo hacer, va a ser una decisión médica cuál priorizar. En ese caso vamos a contactarnos desde el laboratorio de microbiología con el médico tratante para preguntarles qué determinación prioriza. Como les mencionó algo Magda hace un ratito, los líquidos de punción se pueden remitir en botellas de hemocultivos. La ventaja que tiene es que se pueden cultivar grandes volúmenes de estos líquidos que por lo general cursan con bajo inóculo bacteriano. La utilidad de la utilización de botellas de hemocultivo para líquidos de punción está documentada para líquidos acíticos, sinoviales y de diálisis peritoneal. La desventaja es que es un insumo caro, entonces aumenta bastante el costo de la determinación, y que si solo nos remiten el líquido en botella de hemocultivo sin remitir líquido en un tubo, no tenemos la posibilidad de realizar examen directo de la muestra.
Si hacemos una línea de tiempo del procesamiento y seguimiento de estos líquidos de punción, el día que recibimos la muestra vamos a tener entonces los resultados de los exámenes directos. A las 24 horas vamos a proceder a la lectura, ya sea de las placas de medio sólido que hayamos sembrado, como de los medios líquidos de enriquecimiento. Y esto se va a repetir a diario. Siempre en el caso de que tengamos desarrollo bacteriano, vamos a proceder a la identificación del microorganismo y al estudio de sensibilidad si correspondiera. Como les dije, los medios líquidos de enriquecimiento se realiza observación diaria, y ante el cambio de su aspecto o observación del característico crecimiento microbiano, se procede a su repique en medios sólidos para poder así identificar el microorganismo y proceder al estudio de sensibilidad. Estos medios líquidos se van a incubar entre 7 y 14 días, dependiendo del tipo de muestra del que se trate. Vamos a incubar por 14 días las muestras relacionadas con infecciones asociadas a prótesis para darle la posibilidad de crecer al Cutibacterium magnes, que es uno de los microorganismos que puede causar este tipo de infecciones. Bueno, entonces, a todos los líquidos de punción y biopsias que recibamos, le vamos a realizar examen de Gram. En las imágenes podemos ver a la izquierda un líquido cefalorraquídeo con diplococos gram negativos, lo que podría tratarse de una meningitis por Neisseria meningitidis. En el medio vemos diplococos gram positivos, con una morfología característica compatible con un Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, y a la derecha un líquido con bacilos gram negativos. Además, a las muestras de líquido cefalorraquídeo le vamos a hacer tinta china. La tinta china es una técnica que se puede hacer también de forma muy rápida, es muy económica, y lo único que necesitamos es un microscopio, la tinta y personal entrenado para observarlo. En cuestión de minutos podemos obtener el resultado, y lo que podemos observar son las levaduras redondas con un halo claro alrededor, compatibles con Cryptococcus neoformans. De esta forma podemos realizar diagnóstico de una meningitis criptocócica en cuestión de minutos. Bueno, hablamos de orinas, de muestras respiratorias y de líquidos de punción. Vamos a pasar a ver los hemocultivos. Primero vamos a hablar del procedimiento de toma de muestra. El primer paso es hacer una correcta higiene de manos del personal que va a tomar la muestra. Vamos a colocar el lazo y palpar la vena y realizar antisepsia con alcohol al 70% o clorhexidina en la zona del sitio de punción. Hay que esperar a que el desinfectante seque sin soplar y no volver a tocar el sitio de punción si no tenemos puestos guantes estériles. Quitamos la tapa del frasco y desinfectamos el tapón de goma de la botella con alcohol al 70%. Es importante en este paso no utilizar otro desinfectante porque se pueden corroer los tapones de goma de las botellas. Bueno, nos colocamos los guantes y vamos a tomar la muestra de sangre por punción venosa. Es importante que sea por punción venosa y no a través de catéter. Vamos a inyectar la muestra de sangre en el frasco e invertir varias veces para homogeneizar la muestra. Cuando hablamos de sospechas de bacteriemia y de hemocultivos, hay algunos puntos que son importantes que recordemos. Primero, que es muy importante el tiempo de respuesta desde el laboratorio por el tipo de muestra y el tipo de infección del que estamos hablando. También tenemos que considerar que si se sospecha de microorganismos intracelulares, de lento crecimiento o no cultivables, es probable que nunca podamos recuperarlos. Y si el paciente está con tratamiento antibiótico previo, que la positivización de los hemocultivos puede verse demorada o incluso obtener un resultado negativo. Este último punto se vio mejorado con la utilización de botellas de hemocultivos con resina que absorben los antibióticos, entonces
aumentan la probabilidad de recuperación de los microorganismos. ¿Cuáles son los puntos críticos de los hemocultivos? Debemos considerar el volumen de sangre que cultivamos. Las botellas de hemocultivo de pacientes adultos admiten entre 8 y 10 mililitros de sangre por botella, que es casi el doble del volumen que admite cada botella de hemocultivo manual, que toma unos 5 mililitros de muestra. Entonces, debemos considerar el número de muestras que tomamos, ¿sí? Para saber qué volumen de sangre estamos cultivando. Es importante considerar en qué momento se toma la muestra, ¿sí? Siempre idealmente antes del comienzo del tratamiento antibiótico, y en el caso de que el tratamiento ya esté instaurado, lo más lejos posible de la dosis administrada, para tomar en el valle de concentración plasmática de antibiótico. Es importante tener en cuenta el porcentaje de contaminación de las muestras de hemocultivos, que no debería superar un 3%. Si estamos dentro de ese valor, estaríamos hablando de una buena técnica de toma de muestra. Y bueno, como les dijo Magda, las botellas no hay que refrigerarlas. Bueno, si hablamos de hemocultivos manuales, recordemos que van a incubar hasta 7 días para descartar un resultado negativo. La observación es operador dependiente, la interpretación del cultivo, de la positivización de la botella, y se va a realizar con una observación diaria. Si contamos con hemocultivos automatizados, como en nuestro laboratorio, van a incubar hasta 5 días para descartarse como negativo, y la lectura es continua en el aparato. Y si hablamos de la sospecha de micobacterias u hongos como agentes causales, vamos a hacer hemocultivos por lisis, que se puede hacer de forma automatizada, con un protocolo de incubación de 42 días, o la forma tradicional de lisis centrifugación manual, que van a incubar hasta 60 días los cultivos para micobacterias, y hasta 28 días los cultivos para hongos. Bueno, si sospechamos de una bacteriemia asociada a catéter, vamos a ver como primera situación posible la situación en la que no vayamos a remover el catéter. En ese caso, vamos a usar la técnica de tiempo diferencial, para lo que vamos a tomar muestras de hemocultivos periféricos y retrocultivo o hemocultivo de sangre tomada a través de catéter. Para eso vamos a tratar de estandarizar todas las condiciones que podamos entre el hemo y el retro. Vamos a colocar el mismo volumen de sangre en el mismo tipo de frascos y los vamos a incubar en el mismo momento de sangre tomada a través del catéter y de una vena periférica, para que la única variable distinta sea el inóculo bacteriano. Y con eso las botellas se positivicen a distintos tiempos. Vamos a estar hablando entonces de que el paciente tiene una infección asociada a catéter cuando se aísla el mismo microorganismo de la botella de retrocultivo y de hemocultivo periférico con una relación de tiempo mayor a 2 horas. El retrocultivo se positiviza primero. Es importante que la toma de muestra no se realice en la hora posterior a la administración de antibióticos por la vía. Y recordemos siempre que el retrocultivo no tiene ningún valor si no se toma un hemocultivo acompañante. Siempre hay que remitir la dupla hemo-retro. Por otro lado, podemos evaluar la situación en la que sí vamos a remover el catéter. Siempre hablando de catéteres de corta permanencia, que son aquellos que hacen menos de 30 días que se colocaron. Para esto se van a tomar 1 o 2 muestras de hemo periférico previo a la extracción del catéter. Después se va a retirar el catéter y se van a remitir al laboratorio
los 3 a 5 centímetros distales, ¿sí? La punta del catéter. Esta punta se va a colocar en un frasco estéril que no tenga conservantes ni se le agregue solución fisiológica, ¿sí? Un frasco estéril, plástico de tapa rosca, seco. Y vamos a realizar el diagnóstico de certeza de la bacteriemia asociada a catéter cuando aislemos el mismo germen, es decir, que esté identificado con el mismo género y especie, y presenten el mismo perfil de sensibilidad, aislado tanto del catéter como del hemocultivo periférico. Bueno, ¿cómo es el flujo de trabajo ante un hemocultivo positivo? Cuando se positiviza una botella de hemocultivo, vamos a realizar una coloración de Gram, hay un repique en un medio sólido. Dependiendo de lo que observamos del vidrio, la coloración de Gram, y avisamos al médico solicitante para que sepa que la botella se positivizó y qué tipo de microorganismo vimos. Y desde la botella vamos a realizar una identificación y sensibilidad preliminar de ese microorganismo. Al día siguiente vamos a hacer lectura de esa identificación y sensibilidad preliminar para poder ir informándolos, y del repique en medio sólido vamos a repetir estas determinaciones con métodos estandarizados, ¿sí? Para poder emitir un informe definitivo un día después. Por suerte contamos con metodologías que nos ayudaron a disminuir estos tiempos de informe. Entonces, de la misma manera, cuando se positiviza una botella, vamos a realizar una coloración de Gram y un repique en medio sólido, y con los métodos automatizados que contamos en el laboratorio, podemos, después de incubar unas 4 o 6 horas las placas, con un desarrollo que llamamos pátina, ¿sí? Un desarrollo chiquito en las placas, podemos proceder a realizar la identificación y el estudio de sensibilidad de forma estandarizada. Entonces, esos resultados los vamos a tener al día siguiente, pero ya acortamos unas 24 horas la emisión del resultado definitivo. Como contamos con MALDI-TOF, podemos hacer la identificación en el día, lo que nos permite, por ejemplo, si son 2 hemocultivos con cocos agrupados, ver si se trata de 2 coagulasas negativos y sospechar contaminaciones, si es un bacilo negativo y conocemos la epidemiología de la institución, ajustar el tratamiento antibiótico sabiendo de qué tipo de microorganismo se trata. Bueno, la verdad que tenemos resultados que ayudan en el día a tomar decisiones terapéuticas muy importantes. Existen, además, otras metodologías, como por ejemplo el FilmArray, que es una PCR cerrada comercial, que se puede realizar de la botella de hemocultivo directamente, y en 1 hora tenemos los resultados. Este equipo tiene un panel para hemocultivos que detecta 27 targets, entre los que se encuentran bacterias Gram positivas, Gram negativas, levaduras y algunos genes de resistencia. En 1 hora, como les dije, vamos a obtener resultado si el microorganismo que está causando la bacteriemia o fungemia está dentro de este grupo de targets. De igual manera, para el estudio de sensibilidad, hay que esperar que el microorganismo crezca, y recién ahí se pueden largar el estudio de sensibilidad del antibiograma. En el caso de que el microorganismo no esté en esa lista, tenemos que esperar igual al desarrollo en placa para poder identificarlo. Bueno, entonces, desde el laboratorio de micro siempre vamos a identificar los microorganismos potencialmente patógenos. Siempre que podamos, vamos a identificarlos a nivel de género y especie. Van a recibir un informe que diga flora habitual o microbiota habitual,
cuando se aíslen microorganismos que sean los comensales del sitio donde se haya tomado la muestra. Y el informe va a decir flora polimicrobiana cuando se aíslen más de 3 morfotipos que no podamos jerarquizar. Venimos diciendo que vamos a identificar los microorganismos. Bueno, ¿qué es la identificación microbiana? La identificación microbiana es hacer una identificación es definir el género y especie o grupo al que pertenece el microorganismo. Dependiendo del tipo de microorganismos del que estemos hablando, vamos a utilizar distintas herramientas para poder identificarlo. Si hablamos de bacterias, vamos a tratar de poner de manifiesto propiedades bioquímicas específicas, ya sea la presencia de enzimas, metabolismos de algunos compuestos, o la composición de proteínas de la bacteria. Si hablamos de parásitos, vamos a observar micro y macroscópicamente estructuras de los parásitos, y si hablamos de hongos, también vamos a observar estructuras micro y macroscópicas, y podemos ayudarnos con la detección de algunas enzimas metabólicas. En el caso de las levaduras, también vamos a observar morfologías, podemos utilizar algunas propiedades bioquímicas o realizar el estudio de composición proteica. Bueno, la identificación entonces de bacterias puede realizarse de forma fenotípica, por pruebas bioquímicas convencionales, por métodos automatizados que son equipos que nos facilitan la identificación con la utilización de muchas pruebas bioquímicas en paralelo, o con la utilización de MALDI-TOF, que es una espectrometría de masas de proteínas. Para tener resultados de las pruebas bioquímicas convencionales, tenemos que esperar unas 24 horas, lo mismo para los resultados de los métodos automatizados, que tardan entre 16 y 24 horas en emitir resultados. Una de las ventajas ahí es que podemos realizar el estudio de sensibilidad en paralelo a la identificación, y si contamos con la herramienta del MALDI-TOF, en 1 minuto por aislamiento podemos tener los resultados de la identificación. En todos los casos es necesario que contemos con un aislamiento puro y fresco del microorganismo. Y otra de las metodologías que se pueden utilizar para la identificación, que esto no lo hacemos en el laboratorio de micro, sino lo hace biología molecular, son los métodos moleculares. Lo que sí tenemos en el laboratorio de microbiología es el MALDI-TOF. MALDI-TOF hace una espectrometría de masa, asistida por matriz y utilización de un láser. El fundamento del método es la inoculación en una placa metálica del microorganismo en estudio, sobre el que se coloca una matriz que ioniza la muestra, ¿sí? Las proteínas de la bacteria se van a ver protonadas. Sobre esa muestra, sobre ese microorganismo, va a impactar un láser que va a producir que las proteínas ionizadas se proyecten en el tubo del espectrómetro, que es el equipo, y vuelen en este tubo. En el extremo opuesto, desde donde colocamos la bacteria, el microorganismo, hay un detector. Todas las proteínas ionizadas van a tardar un tiempo distinto en llegar al detector, dependiendo de su tamaño. Esos tiempos van a ser registrados y el equipo va a realizar un espectro de proteínas. Este espectro va a ser comparado con un montón de espectros que están en una base de datos. Si hay homología entre el espectro obtenido y alguno de los de la base de datos, va a poder identificar al microorganismo. Nosotros contamos con la base de datos del fabricante, y además participamos de la RENAEM, que es la Red Nacional de Espectrometría de Masa, de la que participan todos los laboratorios del país que tienen MALDI, y esta red lo que hace es, además, enriquecer
las bases de datos con los microorganismos circulantes en el país, y ayudarnos con ajustar los criterios de interpretación e informe de los resultados. Bueno, además de las metodologías fenotípicas, dijimos que contamos con métodos moleculares para identificar en qué situaciones es probable que necesitemos de ellos. Cuando los métodos fenotípicos no nos alcanzan, son insuficientes, por ejemplo, cuando las bacterias no son cultivables, tienen déficits nutricionales, ¿sí? Otra de las situaciones es cuando los pacientes están tratados en el momento de toma de muestra, entonces también la recuperación de esos microorganismos va a ser difícil. Si necesitamos una respuesta rápida de si la muestra es o no positiva, y en los casos de infecciones de bajo inóculo, que cursan con inóculo menor a la sensibilidad del cultivo. A modo de ejemplos, algunos métodos moleculares, PCR secuenciación, y algunos métodos equipos comerciales, métodos comerciales como el GeneXpert, BDMAX, FilmArray o Septifast. FilmArray, como lo vimos, uno de los paneles disponibles es para hemocultivos. Existe también un panel para meningitis, cuyos targets son para bacterias, virus y algunos hongos. Y bueno, como para ir terminando, algunos comentarios finales. Es muy importante que se respeten siempre las condiciones de toma, conservación y transporte de muestras para que podamos obtener resultados confiables. Las búsquedas dirigidas deben ser siempre solicitadas especialmente, ¿sí? Recuerden que hacemos búsquedas estandarizadas, digamos. Siempre debemos considerar cuál es la mejor muestra y la mejor determinación de acuerdo a la sospecha diagnóstica. Cada laboratorio va a elegir la mejor estrategia con las herramientas que tenga para emitir los mejores resultados en el menor tiempo posible para contribuir a la toma de decisiones. Y es fundamental que trabajemos en equipo, laboratorio y equipo médico, para que podamos comunicarles los valores críticos, alertarlos de si hay algún aislamiento de algún microorganismo inusual, de alguna resistencia inusual, de si necesitamos saber algún dato del paciente, o lo que fuere. Bueno, muchas gracias, quedamos atentos a las preguntas por la caja de chat. Bueno, que estamos atentos a las preguntas, si ustedes quieren lo escriben en el chat, y nosotros vamos contestando. No sé si les quedó alguna duda, algún tema que no hayamos tocado. Un saludo de Cecilia Bonesi. De Lucila Bonesi, Dula. Que, bueno, también en el laboratorio contamos con identificación por equipo automatizado que se hace junto con sensibilidad. Nosotros en este momento, como contamos con Maldi, estamos utilizando solo el equipo automatizado para hacer los estudios de sensibilidad, pero también es una herramienta muy útil que va un pasito más adelante de la identificación manual, porque nos permite contar con mayor batería de pruebas bioquímicas. También realiza identificación fenotípica y después compara con una base de datos que tiene, y en base a eso identifica nivel de género y especie. Igualmente cualquier sistema de identificación es válido, conociendo las limitaciones de cada uno. Nosotros lo que notamos ahora que contamos con espectrometría de masa es que se nos facilita la identificación más que nada para microorganismos que son tan difíciles de identificar o de muy lento crecimiento, como por ejemplo, no sé, bacilos gram positivos. Nos facilita mucho la identificación de los fermentadores, como dice Lucre acá. Levaduras, exactamente. Lo que está por ahí un poquito en desarrollo es la identificación de hongos filamentosos,
y de micobacterias, tienen una pared distinta a las bacterias de rápido crecimiento, entonces la extracción de las proteínas es un poco más difícil. Ahí hay una pregunta, dice, ¿cuál es el tiempo de toma de muestra entre los hemocultivos y cuántas muestras se toman? Entre las dos muestras de hemocultivos, que deberían tomarse como mínimo 2 muestras, no es necesario que haya un intervalo de tiempo, sino que se pueden tomar las 2 muestras al mismo tiempo, pero distinto sitio de punción. Con eso nos aseguramos que son como diferentes momentos en el paciente. Y el número de muestras va a depender del volumen de sangre que cultivemos. Cuando se usan hemocultivos automatizados, cada frasco acepta entre 8 y 10 mililitros, entonces con 2 muestras estaríamos cultivando 20 mililitros de sangre, que sería aceptable para tener una buena sensibilidad. Si uno utiliza metodología manual, como cada frasco acepta 5 mililitros como máximo de sangre, habría que cultivar 4 frascos, pero podrían tomarse 10 mililitros en una extracción y se ponen 5 y 5 y 10 mililitros en otra. Eso es para asegurar la sensibilidad del método. No sé si hay alguna otra pregunta, no, me parece que no. Están pensando. Igual para decirles a todos, a mí no me van a escuchar, pero esta transmisión se está grabando y va a quedar disponible en el canal de FUNSAID de YouTube. Ok, ahí me dice Francesco que se está grabando la presentación y que va a quedar disponible en el canal de FUNSAID de YouTube. Así que si después la quieren escuchar, los que no se hayan podido conectar, les pasamos el dato después. Y no hablamos nada de toma de muestra de micológicos ni de parásitos. Parásitos nosotros utilizamos solución ácida formulada como conservante, porque lo que tenemos que, como les dijo Lucre, la identificación de los parásitos es por estructura, entonces se hace observación microscópica o macroscópica según corresponda, entonces tenemos que tratar de conservar esas estructuras para poder identificarlos. En el caso de los micológicos, Lucre les puede decir mejor de la toma de muestra. Bueno, para la sospecha de infecciones profundas, las muestras son las mismas que podemos utilizar para los cultivos bacteriológicos. Para las muestras superficiales, siempre tratamos de tomar... el micrófono porque no se escucha. Para las muestras superficiales, las sospechas de infección de piel o uñas, o cuero cabelludo, o mucosas, tratamos de tomar escamas, siempre que se pueda, ¿sí? Porque ya con las escamas podemos hacer examen directo, que ya es diagnóstico en el caso de ser positivo para las infecciones fúngicas de piel. Sí, otra consulta. En el caso de los retro y hemo, ¿es recomendable pasar los frascos para calcular el tiempo de positivización? El tiempo de positivización nos lo emite el equipo automatizado, que es el tiempo que transcurre desde que ingresa el frasco al equipo hasta que detecta el positivo, el mismo equipo. Sería útil pesarlo si no sabemos el volumen de sangre que se puso en el frasco, porque para que sea válida la interpretación con el tiempo diferencial necesitamos que el volumen de sangre que se inocula en cada uno de los frascos, o sea, en el retro y en el hemo, sea el mismo. Si estamos seguros de que es el mismo, no es necesario pesarlo. Ante la duda, sí, una manera de ver qué volumen inocularon es pesarlo, pero a su vez los frascos hemocultivos automatizados vienen con como si fuera una reglita en la etiqueta, entonces uno puede saber qué volumen de sangre cargaron, según sea 5 o 10, viene enrasado de 5 en 5. Nosotros no pesamos los frascos hemocultivos,
Y además el equipo de hemocultivos con el que contamos en el laboratorio nos da una información extra, que es el volumen de sangre inoculado en un número de frascos, no por frascos, sino que uno puede sacar por sala de internación en 100 frascos el promedio de sangre inoculado en esos 100 frascos. No individualmente, pero sí en el promedio en 100 frascos. Chicas, desde Calidad con el líquido de San Juan. Ah, muy bien. Muy bien. Por ahí para el médico que no está acostumbrado a trabajar en un servicio que tiene contacto con el laboratorio, ¿cuál sería la recomendación que podrían hacer desde Bacterio a la hora de que tenga que pensar en la toma de muestras? Medio filosófica. Sí, medio filosófica. Siempre la mejor muestra para la sospecha diagnóstica que tiene. Y si no tiene mucho contacto con el laboratorio, que la orden, o sea, la solicitud médica, tenga todos los datos, que figure la sospecha diagnóstica. No es lo mismo un cultivo de herida cuando la herida fue después de una cirugía, o sea, es una herida postquirúrgica, cuando la herida fue por una mordedura, que si es de animal, que vamos a sospechar como agente etiológico los gérmenes que tiene la boca del animal, si fue porque una persona golpeó a otra y voy a sospechar los microorganismos que están en la boca de la otra persona. Entonces, todos esos datos, esa impresión diagnóstica y todos los antecedentes del paciente a la persona que está del otro lado en el laboratorio, lo ayudan y lo orientan a buscar el agente etiológico y a jerarquizar. Igualmente la próxima charla, dentro de 15 días, también es de microbiología, así que si les surge alguna duda, no sé si la pueden mandar por mail, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, también. La pueden mandar a info@funsei.org.ar o traerla preparada para la próxima. Clase. Exacto. Bueno, gracias a todos los que se conectaron.